A continuación presentamos un fragmento del audiolibro Fratelli Tutti, carta encíclica del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Un esfuerzo que llega a ti gracias a Radio Santa Biblia 840 AM. Literal 240. Sin embargo, cuando reflexionamos acerca del perdón, de la paz y de la concordia social, nos encontramos con una expresión de Jesucristo que nos sorprende. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Vine a enfrentar al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y así los enemigos de cada uno serán los de su familia. Es importante situarla en el contexto del capítulo donde está inserta. Ahí queda claro que el tema del que se está hablando es el de la fidelidad a la propia opción, sin avergonzarse, aunque eso acarree contrariedades, y aunque los seres queridos se opongan a dicha opción. Por lo tanto, dichas palabras no invitan a buscar conflictos, sino simplemente a soportar el conflicto inevitable, para que el respeto humano no lleve a faltar a la fidelidad en pos de una supuesta paz familiar o social. San Juan Pablo II ha dicho que la Iglesia no pretende condenar todas y cada una de las formas de conflictividad social. La Iglesia sabe muy bien que a lo largo de la historia surgen inevitablemente los conflictos de intereses entre diversos grupos sociales y que frente a ellos el cristiano no pocas veces debe pronunciarse con coherencia y con decisión. Literal 241. Las luchas legítimas y el perdón. No se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad. Estamos llamados a amar a todos, sin excepción. Pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es aceptable. Al contrario, amarlo bien es buscar de distintas maneras que deje de oprimir. Es quitarle ese poder que no se sabe utilizar y que lo desfigura como un ser humano. Perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la propia dignidad y la de los demás, o dejar que un criminal continúe haciendo daño. Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos y los de su familia, precisamente porque debe preservar la dignidad que se le ha dado. Una dignidad que Dios ama. Si un delincuente me ha hecho daño a mí o a un ser querido, nadie me prohíbe que exija justicia y que me preocupe para que esa persona o cualquier otra no vuelva a dañarme ni haga el mismo daño a otros. Corresponde que lo haga, y el perdón no solo no anula esa necesidad, sino que la reclama. Literal 242. La clave está en no hacerlo para alimentar una ira que enferma el alma personal y el alma de nuestro pueblo, o una necesidad enfermiza de destruir al otro que desata una carrera de venganza. Nadie alcanza la paz interior ni se reconcilia con la vida de esa manera. La verdad es que ninguna familia, ningún grupo de vecinos o de etnia, menos un país, tiene futuro si el motor que los une convoca y tapa las diferencias. Es la venganza y el odio. No podemos ponernos de acuerdo y unirnos para vengarnos, para hacerle al que fue violento lo mismo que él nos hizo, para planificar ocasiones de desquite bajo formatos aparentemente legales. Así no se gana nada y a la larga se pierde todo. Literal 243.
Es cierto que no es tarea fácil superar el amargo legado de injusticias, hostilidad y desconfianza que dejó el conflicto. Esto solo se puede conseguir venciendo el mal con el bien y mediante el cultivo de las virtudes que favorecen la reconciliación, la solidaridad y la paz. De ese modo, quien cultiva la bondad en su interior recibe a cambio una conciencia tranquila, una alegría profunda aún en medio de las dificultades y de las incomprensiones. Incluso ante las ofensas recibidas, la bondad no es debilidad, sino auténtica fuerza, capaz de renunciar a la venganza. Es necesario reconocer en la propia vida que también ese duro juicio que albergó en mi corazón contra mi hermano o mi hermana, esa herida aún no curada, ese mal no perdonado, ese rencor que solo me hace daño, es un pedazo de guerra que llevo dentro. Es un fuego en el corazón que hay que apagar para que no se convierta en un incendio. Literal 244. La verdadera superación. Cuando los conflictos no se resuelven, sino que se esconden o se entierran en el pasado, hay silencios que pueden significar volverse cómplices de graves errores y pecados. Pero la verdadera reconciliación no escapa del conflicto, sino que se logra en el conflicto, superándolo a través del diálogo y de la negociación transparente, sincera y paciente. La lucha entre diversos sectores, siempre que se abstenga de enemistades y de odio mutuo, insensiblemente se convierte en una honesta discusión, fundada en el amor a la justicia. Literal 245. Reiteradas veces propuse un principio que es indispensable para construir la amistad social. La unidad es superior al conflicto. No es apostar por un sincretismo ni por la absorción del uno en el otro, sino por la resolución en un plano superior que conserva en sí las virtualidades que son valiosas de las polaridades en pugna. Sabemos bien que cada vez que las personas y las comunidades aprendemos a apuntar más alto de nosotros mismos y de nuestros intereses particulares, la comprensión y el compromiso mutuo se transforman. En un ámbito donde los conflictos, las tensiones e incluso los que se podrían haber considerado opuestos en el pasado, pueden alcanzar una unidad multiforme que engendra nueva vida. Literal 246. La memoria. A quien sufrió mucho de manera injusta y cruel, no se le debe exigir una especie de perdón social. La reconciliación es un hecho personal y nadie puede imponerla al conjunto de una sociedad, aun cuando deba promoverla. En el ámbito estrictamente personal, con una decisión libre y generosa, alguien puede renunciar a exigir un castigo. Aunque la sociedad y su justicia legítimamente lo busquen, pero no es posible decretar una reconciliación general pretendiendo cerrar por decreto las heridas o cubrir las injusticias con un manto de olvido. ¿Quién se puede arrogar el derecho de perdonar en nombre de los demás? Es conmovedor ver la capacidad de perdón de algunas personas que han sabido ir más allá del daño sufrido, pero también es humano comprender a quienes no pueden hacerlo. En todo caso, lo que jamás se debe proponer es el olvido. Has escuchado un fragmento del audiolibro Fratelli Tutti, carta encíclica del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Un esfuerzo que llega a ti gracias a Radio Santa Biblia 840 AM.